Bueno, hoy nosotros vamos a leerla y conversar sobre la leyenda El Puquio. Acá. Jessica, ¿quiere leer para nosotros la leyenda? Posso sim. El Puquio. Es algo que me pasó. Yo conocí él en Shiracunga, Tierra Blanca. Mi papá me decía que no me acerque al Puquio, que se llama Shiracunga. Acho que é assim a pronúncia. Sí. Porque era malo. Si es que no acercábamos cerca de las 6 de la tarde. El puquio no empreñaba. Yo tenía miedo, era pequeño, tenía 7 años y soy el único varón. Un día lunes, mis padres bajaron a Cajamarca a hacer compras. Teníamos miedo. Les dije a mis hermanas que esperaron y me fui a traer a mi tía para que nos acompañe. Fu- Fui a eso de las 5:30 de la tarde y estuvimos de regreso a eso las 7 de la noche. Como no habíamos cocinado nada, le dije a mi tía para ir a traer alguna del puquio con mis hermanitas. Le dije a mis hermanas y a mi tía que ellas no se acerquen porque podrían dañarse del puquio. Ya yo saqué el agua en un porronquito y luego fuimos a casa y comimos. Luego salí a dar de comer a los peritos. Me levanté y quise abrir la puerta y vi un hombre grande parado, abierto de brazos. Avisé a mi tía y todos nos asustamos pensando pensando que nos quería matar. Lloramos al lado del fogón. Entonces mi tía me dijo que agarré el ma- Machete. mech- machete. Yo abro la puerta y tú te le das. Yo ya estaba listo para darle al hombre. Abrimos la puerta y de pronto no había nadie. Desapareció. Era el duende del puquio. Sí, muy bien. Gracias, Jessica, por leer. Entonces, esta leyenda cuenta sobre el Puquio. ¿Qué es el Puquio primeramente? Entonces, Puquio quiere decir nascente de agua natural o olho d'água. Es un lugar sagrado en las culturas andinas, entonces es una leyenda que va a explicar qué es este Puquio y en este caso de la leyenda, el Puquio era malo. Entonces acá tenemos una característica de esta leyenda para los Puquios. Acá tenemos entonces algunas palabritas que pueden tener alguna duda alrededor de la leyenda, que es por ejemplo Shiracunga, que es el nombre del lugar y do Puquio. También tenemos acá, que no está marcado, pero es preñar ou emprenhar, é o mesmo que engravidar. Varón, entonces el chico habla que es un varón, entonces es un menino. Poronquito es un pequeno recipiente, né? Tipo uma cuia. Fogão, uma fogueira simples. Machete, é como se fosse um facão. E Duende del Puccio é o espírito, então, que veio do Puccio para assustar, então, o menino e a família, né? As tias e as irmãs.
Cajamarca, então, que aparece também na lenda, é uma região montanhosa do norte do Peru, que é então a cidade dos pais do menino, que não tem nome, aqui não aparece o nome dele. Foram fazer compras y então ele ficou sozinho com as irmãs. Bueno, entonces la leyenda habla de este Puquio que tiene esta idea de que si va cerca del próximo de las 6 de la tarde, el Puquio nos empreña. Entonces va a empreñar a las personas que están cerca de él en este horario. Entonces, un día, los padres del chico que está contando esta leyenda van para la ciudad para hacer compras y entonces él se queda con la tía y con las hermanas. Entonces, ellos necesitaban hacer comida porque no tenían comida, entonces tenían que hacer. Y entonces fueron a este puquio para entonces traer el agua para hacer la comida. Entonces, como las hermanitas y la tía no podían acercarse del puquio porque podrían preñarse, el chico entonces sacó el agua en un poronquito. ¿Sí? Entonces después fueron a casa, hicieron la comida y así por adelante. Y entonces, luego después, cuando él fue a dar de comer a los perritos, entonces fue a abrir la puerta y vio un hombre grande parado, abierto de brazos, entonces, con los brazos abiertos, ¿no? Él, todos entonces asustaron, se quedaron al lado del fogón, entonces para, ah, para se quedar. Y entonces después ellos pegaron machete, que es un facão, y la tía dijo al chico, yo abro la puerta y tú le das. Entonces dar en el nombre, ¿sí? Y bueno, cuando estaba listo para dar el nombre, abrieron la puerta y de pronto no había nadie. El nombre desapareció. Y acá entonces el narrador dijo que era el duende del Puquio. Entonces esta es una leyenda peruana que habla de este lugar sagrado para los andinos, que es el Puquio, que es nascente de agua. Bueno, nosotros estamos viendo que todas las leyendas hablan de estos lugares simbólicos para la cultura andina y cosas, animales o lugares que son sagrados para ellos, siempre hay una leyenda. Entonces, hoy nosotros vimos la leyenda del Puquio y vamos ahora entonces a comprender algunas cuestiones sobre esta leyenda. Y después vamos a empezar nuestra conversación, ¿sí? Solo un rato. Acá entonces nosotros vamos a discutir esta leyenda, Puquio. Y bueno, primeramente vamos a comprender qué quiere decir Puquio. Puquio, entonces, tiene un valor simbólico para la cultura andina. ¿Qué es este valor simbólico? Es que en la visión andina, el agua tiene un profundo significado sagrado, representando la vida, la fertilidad y la purificación. Los puquios, como fuentes de agua, eran considerados lugares sagrados, es decir, atribuyeron poderes especiales. En la leyenda, el poder especial de este puquio es que empreñaba las personas que cruzaban, que estaban cerca de él en las 6 de la tarde. Entonces no podrían acercarse de esta naciente, ¿no?, de agua en este horario. El duende del Puquio, que también es citado en la leyenda, es que es una figura clásica también de la mitología popular de América Latina
Y los duendes, entonces, son seres mágicos que pueden ser traviesos, protectores o hasta mismo peligrosos. En esta leyenda, el duende aparece como un ser que se manifiesta al atardecer, en horario simbólicamente asociado con la transición entre lo seguro y lo desconocido. Entonces, hay también una simbología de por qué el duende empreña a las personas en este horario también. ¿Por qué no puede ser otro horario? ¿Por qué este en específico? Entonces, tiene toda una simbología alrededor del horario, alrededor del duende y también del pukio. Entonces son muchas simbologías que están funcionando al mismo tiempo y que nosotros tenemos que lograr entender para comprender también la cultura andina acerca de estas simbologías, cómo ellos vienen, estos lugares sagrados para ellos. Bueno, también Puquio es una ciudad de Perú, que es una ciudad muy bonita. Yo estaba mirando algunas imágenes de la ciudad y acá saqué una fotografía de la internet que tiene esta, esta plaza de la ciudad. Bueno, también tiene esta cuestión de que las leyendas también, los nombres de las ciudades, de las cosas que aparecen en las leyendas también son cosas reales que existen en la realidad. ¿Sí? Entonces, todas las cosas que están ahí funcionando en las leyendas no son cosas ficticias, son basadas en la realidad. Las cosas, las simbologías pueden ser ficticias, pero las cosas que aparecen en las leyendas son reales. Bueno, ahora que nosotros intentamos, logramos entender un poquito del contexto, de la leyenda y de cosas así, antes de nosotros empezarmos nuestra conversación, eh, tiene algunas cuestiones gramaticales muy interesantes para trabajar sobre esta leyenda. Por ejemplo, el uso de los pronombres personales. Nosotros miramos que el narrador es en primera persona, entonces toda la leyenda es con yo nací, yo saqué y así por delante. Y bueno, en la leyenda también hay otras colocaciones pronominales, otros pronombres también que son utilizados, que a mí me pareció muy interesante para traer para ustedes. Bueno, entonces, ¿qué son los pronombres personales? Son palabras que sustituyen al nombre o sustantivo para evitar repeticiones y así por delante. También expresan la persona gramatical, el número, si es singular o plural, y a veces el género. En esta leyenda se observa principalmente la primera persona, yo. Entonces, la leyenda es narrada en primera persona, yo, como les dije. Y aquí tenemos entonces las primeras, pronombres de primera persona de plural. Nosotros tenemos nos y nosotros. Pronombres de segunda persona, tú, les y te, que son los pronombres átonos y oblicuos. Y pronombres de tercera persona tenemos entonces él, ellas y se. A ver, acá nosotros tenemos los ejemplos que aparecen en la leyenda que nosotros logramos comprender que la narración es en primera persona. Pues el hablante cuenta su propia experiencia. Ejemplo, yo nací en Shiracunga, yo acerqué, saqué el agua en un poroquito. Entonces, este yo acá, este pronombre yo, está hablando del sujeto que va a hacer las acciones de las oraciones. Entonces, utilizamos entonces ese pronombre para decir del sujeto que va a hacer la acción. Los sujetos de las frases son siempre las personas, los pronombres o sustantivos o nombres que realizan o sufren una acción directamente. Entonces, en este caso, el sujeto realiza estas acciones, ¿sí? Nacer, acercar, sacar y así por delante.
También nosotros utilizamos los pronombres para, en este caso de la leyenda, es utilizado para incluir al hablante, entonces el hablante junto con otras personas, en este caso con sus hermanas y su tía. Por ejemplo, nos asustamos pensando que nos quería matar. Entonces acá este nos está siendo utilizado como un complemento directo e indirecto, entonces no es el sujeto, está hablando solo de un pronombre reflexivo, nos asustamos, nos quería matar, porque nosotros ya sabemos que el pronombre personal para más de una persona, yo y más algunas personas, es nosotros. Acá nosotros utilizamos en la leyenda es utilizado el pronombre átono, nos. Nosotros nos asustamos, pensamos que nos quería matar. ¿Quería matar a quién? A nosotros. Acá tenemos en una parte de la leyenda, dije, de pronto no había nadie, se desapareció. Acá empezamos entonces en la colocación prenominal en español. Bueno, ya les dije que el sujeto es la persona que va a hacer la acción. De manera general, los sujetos solo son los pronombres personales como yo, tú, él, ella, nosotros, vosotros, ustedes. Entonces, ellos y ellas. Entonces, estos son los sujetos, son las personas que pueden ser sujetos. Los pronombres átonos y oblicuos, así como en portugués, no son sujetos, son complementos verbales, son objetos directos, son cosas que no tienen que ver con la acción, no tienen que ver directamente con realizar una acción. Entonces, estas colocaciones pronominales en español es un poquito distinta del portugués, entonces es importante que nosotros recordemos de estas cuestiones. Por ejemplo, acá, el pronombre se funciona como un pronombre reflexivo, formando parte del verbo desaparecerse. Entonces, nosotros tenemos en portugués y en español los verbos reflexivos. ¿Qué quiere decir estos verbos reflexivos? Son verbos que tienen que ser conjugados juntamente con un pronombre átono. Ya, ya les puse este ejemplo una vez. Voy a poner nuevamente. Por ejemplo, en portugués, voy a contextualizar con el portugués. Creo que se queda más fácil para asociar entonces este contenido con lo que nosotros ya conocemos del portugués. En portugués, nosotros tenemos el verbo mudarse. Este verbo mudarse es como, por ejemplo, decir que cambió de casa, por ejemplo. Em, eu me mudei. Quando nosotros decimos eu me mudei, en portugués, pensamos que la persona cambió de casa, de una casa para otra casa. Eso que nosotros logramos comprender. Si nosotros decimos eu mudei, puede ser cualquier cosa. Puede ser decir así, eu mudei o corte de cabelo, por ejemplo. Eu mudei um móvel de lugar. Es muy distinto de decir eu me mudei. Entonces, este es el verbo mudarse, que tiene que tener el pronombre átono para ser conjugado. ¿Sí? Es una regla. En español, entonces, también tiene esos tipos de verbos que nosotros necesitamos utilizar junto con un pronombre reflexivo, como en este caso acá, el verbo desaparecerse. Nosotros decimos él
se desapareció, por ejemplo. Desapareció. Él desapareció en la traducción, ¿sí? Entonces, en este caso, tiene que utilizar el pronombre átono para él, ¿sí? Entonces, en este caso es un caso muy cerca, muy parecido con lo que nosotros conocemos de lengua portuguesa. Y bueno, es distinto decir solo desapareció. Acá nosotros no tenemos la flexión del pronombre, solo la palabra desapareció, que desapareció, cualquier cosa desapareció. Él se desapareció, entonces alguien desapareció. Entonces, esta es la reglita, ¿sí? Bueno, volvemos. Acá también tiene una cuestión que me pareció muy interesante, que es, por ejemplo, cuando él utilizó el quise en la leyenda. ¿Qué es ese quise? Bueno, a ver, ¿qué es ese quise? Ese quise entonces es el verbo querer en español, que ese quise está en pretérito perfecto simple. Entonces habla de una acción que empezó en el pasado y ya se acabó. Del verbo querer, entonces conjugado para primera persona del singular yo. Yo quise, ¿sí? A ver, acá tenemos el verbo querer, entonces, para pretérito perfecto simple, para yo quise, tú quisiste y él, ella quiso. Entonces, ¿por qué ella utilizó quise y no, por ejemplo, quería? Me levanté y quería abrir la puerta. Bueno, quise quiere decir una expresión, intención, con atención puntual, concreta y terminada en el pasado. Quería quiere decir una expresión con deseo más general, prolongado y no necesariamente una acción inmediata. Entonces, por ejemplo, cuando nosotros decimos, déjame poner acá, cuando nosotros decimos yo quería un helado, por ejemplo, quería un sorbete. No necesariamente quiere decir que va a ocurrir esta acción o no necesariamente va a decir que usted va a lograr tomar un helado. Es solo una situación hipotética, ¿sí? Una cuestión que puede o no puede ocurrir. Ahora, si nosotros decimos, yo quise un helado, es como se decir en el portugués, eu quis un sorvete. Este quis un sorvete puede ser que va a ocurrir. Puede ser que en un contexto usted está hablando que en un cierto momento usted quise un helado y logró comprar. Yo quise un helado y logré comprar. Entonces, es esto que quiere decir. Es un poquito distinto, la conjugación verbal y el sentido también es un poquito distinto, pero es esto en el contexto en que funciona esta conjugación verbal. Bueno, entonces acá tenemos una comparación. Quise abrir la puerta, quiere decir que tuve la intención de abrir la puerta. Y si decimos quería abrir la puerta, expresa un deseo y no necesariamente la intención de hacer eso y no necesariamente que va a hacer eso, solo un deseo. Bueno, acá hay otro contexto, otra cuestión que a mí me pareció muy interesante, es que es en este, en esta parte de la leyenda que dije. Les dije a mis hermanas y a mi tía que ellas no se acerquen porque podrían preñarse del puquio. Bueno, acá tenemos alguna cuestión muy interesante sobre la colocación pronominal
en español, pronominal en español. ¿Qué es esa cuestión? Es que en la posición que se ocupan los pronombres átonos, que ya hablé para ustedes acá, por ejemplo, mete, se, nos, os, les, lo, la, etcétera, en la relación con el verbo puede cambiar su utilización. A ver, en español, la posición de esos pronombres depende de el modo y tiempo verbal, la presencia de prohibiciones, infinitivos o gerundios, órdenes también. Entonces, en esta frase, nosotros podemos lograr comprender un poquito sobre la colocación pronominal en español. A ver, empezamos entonces por les dije a mis hermanas y a mi tía. Entonces, les dije a mis hermanas. ¿Cómo nosotros utilizamos entonces les dije en español? En español, entonces, el pronombre les, que en este caso es un pronombre de objeto indirecto, necesita decir a quién dije, a mis hermanas y a mi tía. Este verbo dije está en pretérito perfecto simple, modo indicativo. Entonces, en este caso, como el verbo está en pretérito perfecto simple de modo indicativo, los verbos conjugados, en este caso, en modo indicativo, el pronombre va antes del verbo. Por eso decimos les dije y no díjeles. ¿Por qué esto ocurre? Porque en español nosotros tenemos tres casos en que el pronombre átono viene después del verbo y junto en la misma palabra. Entonces se crea una nueva palabrita con el pronombre átono. Y hay solo tres casos: imperativo, imperativo positivo, am, infinitivo y en gerundio. Como acá, en este caso, dije, el verbo dije está en pretérito perfecto simple del modo indicativo, no es la reglita para utilizar entonces el pronombre átono después del verbo. Entonces, por eso que viene antes y am, antes del verbo, ¿sí? Entonces, nosotros decimos les dije y no díjeles, ¿sí? A ver, otra cuestión es, en esta misma frase, es, les dije a mis hermanas y a mi tía es que ellas no se acerquen porque podrían preñarse del puquio. Entonces acá tenemos el pronombre se, que es un pronombre reflexivo, ¿sí? Como nosotros ya estudiamos el pronombre reflexivo. Entonces, es en esta regla, acerquen está en modo subjuntivo, entonces también no es uno de los tres ejemplos. A ver, la regla dije, con verbos conjugados, incluso en subjuntivo, el pronombre va antes del verbo porque en este caso va a ser se acerquen y no acérquense. Si en este caso él estuviera diciendo acérquense, estaría en modo imperativo. En este caso, el verbo, el pronombre reflexivo va a venir después del verbo y junto en la misma palabra. Entonces, esta es la reglita. Solo cuando es imperativo, subjuntivo, perdón, imperativo, gerundio y infinitivo. Solo en estos tres casos. A ver, acá tenemos entonces nuestra última cuestión sobre esta frase, que es con la utilización del preñarse. ¿Qué quiere decir preñarse? Nosotros ya sabemos qué quiere decir engravidar. ¿Eh? Ah, es una otra forma de decir engravidar en español, porque nos tenemos la forma más común
para decir engravidar en español es embarazar. Embarazar, que incluso es un falso cognato, ¿no? Un falso amigo. Bueno, acá tenemos entonces qué cuestión que nosotros podemos hablar sobre esta. ¿Sí, Luis? ¿Quiere decir algo? Puede decir. Eita, saiu. Bueno, volvemos. Am, entonces acá tenemos el preñarse. ¿Qué quiere decir preñarse? Preñarse, entonces utiliza el pronombre reflexivo, también el se, y quiere decir que ellas mismas se embarazan en el contexto de la leyenda, ¿sí? La regla es que con infinitivos los pronombres átonos suelen colocarse después del verbo formando una única palabra, verbo más el pronombre, como les dije anteriormente. Por eso, preñarse y no se preñar, como era en los ejemplos anteriores, ¿sí? Les dije, pero ahora es con el pronombre después de la palabrita del verbo y junto en la misma palabra. Acá tenemos algunos ejemplos. Por ejemplo, voy a preñarme. Tenemos entonces el verbo auxiliar y el infinitivo con pronombre pospuesto. Entonces el pronombre viene acá, en el final del verbo. O puede empreñarse en el contexto de la leyenda. Tenemos entonces el verbo preñar y el pronombre reflexivo acá junto en la misma palabrita. ¿Por qué? Porque el verbo está en infinitivo. Entonces, como les dije, hay tres reglitas, tres formas en que esto ocurre en español. Infinitivo, gerundio y imperativo. Creo que ya les dije este ejemplo, pero a mí me gusta muchísimo esta palabra en español, que es la palabra dime. Y quiere decir dime. Dime es el verbo decir en modo imperativo y me es el pronombre átono que viene acá después del verbo y junto en la misma palabra porque el verbo está imperativo. Y quiere decir, la traducción sería dígame, por ejemplo, o me diga en portugués. Entonces es esto, esta es la reglita. Nosotros ya miramos algunos ejemplos en nuestras clases anteriores y bueno, es una reglita muy interesante que es una cosa que solo ocurre en la lengua española. Nosotros no tenemos esta misma reglita en portugués, entonces a veces nos queda un poquito raro ver las palabritas así, como preñarse, por ejemplo, y no se preñar, por ejemplo, como nosotros podríamos decir en portugués, sin gravidar, ¿no? Y así por diante. Bueno. Ahora vamos a jugar un jueguito como nosotros jugamos en nuestra última clase. Como acá nosotros tenemos solo Jessica en la clase, Jessica, voy a poner el juego solo para que tú hagas todo bien. No hay problemas, Sí. no hay problema si no logra comprender o si cometer un error, no hay problema ninguno. Acá nosotros estamos solo para aprender. Entonces, voy a poner acá, voy a compartir la pantalla. Bueno, Jessica, podemos empezar entonces nuestro juego. Puede elegir una de estos números para responder la cuestión. 3. 3. A ver. Opa, no tuve mucha suerte. Eligió justo un que no hay puntos, pero dale, a ver, elige otro.
9. 9, a ver. ¿Qué significa? Puede leer la cuestión, por favor. ¿Qué significa el verbo empreñar en el contexto de la leyenda? En gravedad, ¿no? Sí, muy bien. A ver la respuesta. Acá. Sí, muy bien. Entonces, quiere decir embarazar. ¿Quiere leer la respuesta, Jessica? Sí, sí. Significa embarazar, pero en la leyenda se refiere a una acción mágica o sobrenatural del Puquio. Muy bien. A ver, ¿cuál otra cuestión? 2. 2. A ver. Dios mío, perdió 25 puntos. Bueno, pero dale. No tuve mucha suerte, pero dale. 1. Uno, acá. ¿Quiere leer la cuestión? ¿Qué hicieron el niño y su tía cuando vieron al hombre? Cercaron al... Esqueci o nome do negocinho. Ogún. Não era um negócio de fogão, não? Também que era. Acercar é ficar perto. Sim, sim. Eles pegaram um machado Ah, para muy matar o bien. homem. Entonces es sacar. Sim, sim. Bueno, a ver, entonces pegar, sacar entonces el machete. Sí, vamos a ver si es la respuesta correcta. La tía le dijo que agarrara el machete para defenderse. Cuando abrió la puerta, el hombre se había desaparecido. Muy bien, chica. A ver, ¿cuál otra? 4. 4, a ver. Porque el padre le decía al niño que no se acercaba al puquio, ¿Por qué? porque el puquio embaraçava. Tem um horário, mas eu esqueci o horário. Acho que era 4 da tarde, alguma coisa assim. A ver, entonces, ¿cuál es la respuesta? ¿Puede leer para nosotros? Porque el puquio era considerado malo y se acercaban cerca de las 6 de la tarde. El puquio los empreñaba. Sí, muy bien. ¿La otra? 5. 5. Acá. ¿Qué sucedió cuando el niño fue a dar de comer a los perritos? Eita, deixa eu ver se eu lembro. Ah, no me acuerdo. ¿No? No, ¿Puedo checar la cuestión? sí. Acá. Ao homem. Vio a un hombre grande parado con los brazos abiertos en la puerta, lo que asustó toda la familia. Y muy Estaba fácil eso. bueno, pero voy a ser justa, sí, y no voy a poner sus puntos. Pero dale, ¿cuál otra? Consegui certinho, 6. Sí, y acá. ¿Qué hizo el niño cuando sus padres bajaron a Cajamarca? ¿Qué meme esa Cajamarca? Eu não lembro. Cajamarca es la ciudad donde los padres del chico fueran a hacer compras. Se quedó en casa con su tía. Creo Sí, que sí. casa con las tías de las hermanas, vamos a ver.
más o menos. Es un poquito, dale, puedes leer. Fue a buscar a su tía para que los acompañara porque tiene miedo de quedarse solo. Sí, muy bien. Creo que acertó un poquito, entonces voy a poner sus puntos. Y la otra, 7. 7. A ver, ¿Por qué crees que el duende del Puquio se apareció con el niño fue a dar de comer a los perros? esta es una cuestión más interpretativa, es una cuestión más de punto de vista. ¿Cuál es tu punto de vista sobre eso? Porque estaba con fome o sed. ¿Estaba con hambre? Sí, con hambre. A ver, ¿quieres leer? Porque el niño había ido al Puquio a una hora peligrosa y el duende se manifestó como advertencia o castigo. Eu errei. Uma palavra que eu acho bonita, peligrosa. Sí, a mí también me parece muy bonita. A ver, entonces esta cometió un error, pero dale, no hay problema. ¿Cuál otra? 8. 8, a ver. Según la leyenda, ¿qué podía pasar si alguien se acercaba al Puquio al entardecer? Se embarazaba. Si embarazada, a ver, voy a leer. El Puquio podía impregnar a quien se acercaba. Sí, muy bien. ¿Y la otra? 10. 10. Puede leer. ¿Por qué crees que el dueño desapareció cuando abrieron la puerta? Eu acho que é porque veio o meninozinho com a machado. Eu acho. A ver, entonces. Porque es una figura mística que se manifiesta solo para asustar y divertir, pero no para hacer daño físico directo. Directo. Y entonces esta también cometió un error, pero dale, es un Ujú. poquito distinta. ¿Y el otra? 11. 11. Dale. ¿Qué precaución tomó el niño al ir al Puquio con su familia? Am, no sé, a defender su familia, no sé. Y pero que él hice cuando fue con las tías y con la tía y las hermanas cerca del puquio. ¿Quién sacó el agua? El niño, El niño sacó el agua para que entonces su tía y sus hermanas no fueran preñadas por el puquio, ¿no? A ver un poco sí, la respuesta. les dijo a sus hermanas y a su tía que no se acercaron al Puquio porque podían preñarse. Sí, esta también se equivocó, pero dale. Y la última cuestión entonces, a ver. Porque el niño fue al Puquio con sus hermanitas y su tía. Acho que responde a outra pergunta. Para sacar la agua para que ellas no emprenase.
Sí, también, pero dale, voy a leer. Porque no habían cocinado nada y necesitaban traer algo del pueblo. Otra que dejé. No hay problema ninguno. Es solo para que nosotros logremos hablar un poquito. Pero dale. Fue muy bien. La cuenta Eu punto. ganhei. Fue muy bien, chica. Felicitaciones. Bueno, ahora bueno, cerrar nuestra clase, voy a compartir una leyenda que me pareció en esta semana, me pareció en el Instagram, una leyenda muy bonita, muy cortita y muy bonita, a respecto del mate, del origen del mate. No sé si a usted le gusta tomar mate, Jessica. Jessica, Eu não gosto, não. Não me gusta. no le gusta. Bueno, voy a poner entonces la leyenda muy cortita, ¿sí? Está en español con acento argentino, Uruguay, en que ellos hablan como si fuera, al vez de decir yo, ellos dicen yo, por ejemplo. Eu, Entonces, particularmente, eu não gosto. Eu não acho bonito. O el show, acento, no, no le gusta el acento argentino. não. Eu acho bonitinho o Joe. E o Yo também, tem o Yo, né? Eu acho bonitinho também. Entendí, pero dale, es esta la variación, pero dale, voy a poner para nosotros escucharmos y mirarmos la leyenda. Hojas especiales. Les enseñó Eso cómo está. prepararlas en una calabaza con agua. Voy a poner nuevamente, solo un rato. El mate. Es genial porque siempre lo vieron como algo más que una sola bebida. Cuentan los guaraníes que la luna Yassi siempre miraba la tierra desde el cielo, maravillada con su belleza. Un día no aguantó más la curiosidad y bajó con Arai, la nube. Querían ver todo de cerca, ríos, árboles, animales, pero no sabían que también la selva tenía sus peligros. Un yaguaraté hambriento las acechaba y cuando estaba cerca saltó sobre ellas. Justo en ese momento apareció un cazador guaraní y sin saberlo salvó a las diosas con su flecha. Esa noche mientras dormía, Yassi se le apareció en su sueño y le agradeció con un regalo. Al despertar, encontraría un arbusto con hojas especiales. Les enseñó cómo prepararlas en una calabaza con agua y a compartirlo como símbolo de amistad y hermandad. Compartirle esto a tu amigo fanático del mate que seguro no conocía la historia. Los guaraníes tienen una leyenda increíble de cómo nació el mate. Es genial porque siempre lo vieron como... ¿Logró comprender, Jessica? Não muito. ¿Quiere que ponga otra vez? Creo que es mejor. Sí, solo un rato. Voy a poner el video solo para mirarnos un poquito mejor, pero porque es muy cortita, ¿sí? Dale. Entonces ella empieza a decir que es una leyenda guaraní. Entonces los de guaraní tienen una leyenda para explicar el origen del mate. como algo más que una sola bebida. Guaraníes que la luna Yassi siempre miraba la tierra desde el cielo, maravillada con su belleza. Un día no aguantó más la curiosidad. Acá tenemos entonces, ella dije que la luna, el espíritu, una diosa de la luna, juntamente con la diosa de la nube, les gustaba muchísimo mirar del cielo las cosas, la naturaleza acá en el mundo. Y un día resolvieron venir acá
en la tierra para mirar las cosas más cerca, más perto, ¿no? Y bajó con Arai, la nube. Querían ver todo de cerca. Ríos, árboles, animales. Pero no sabían que también la selva tenía sus peligros. Un yaguaraté hambriento las acechaba, y cuando estaba cerca, saltó sobre ellas. Justo en ese momento apareció un cazador guaraní, y sin saberlo, salvó a las diosas con su flecha. Esa noche mientras dormía, Yací se le apareció. Entonces, en cuanto estaban acá en la naturaleza, un yaguarate, que es como si fuese una onza, les atacó y el cazador entonces la salvó. Entonces, después de eso, vamos a mirar qué ocurre. En su sueño y le agradeció con un regalo. Al despertar, encontró ahí un arbusto con hojas especiales. Les enseñó cómo prepararlas en una calabaza con agua y a compartirlo como símbolo de amistad y hermandad. Compartirle esto a tu amigo fanático del mate, que seguro no conocía la historia. Entonces, después de eso, la diosa de la luna, para agradecer, el cazador apareció en sus sueños y le explicó que dejó una planta. En esta planta él podría sacar sus hojas y hacer entonces el mate para tomar juntamente como símbolo de amistad con las personas, con sus amigos, con la familia y así por delante. Pero bueno, me pareció una leyenda muy bonita para explicar el origen y por qué las personas tomó el mate y así por delante. Bueno, entonces para la clase. ¿Les También. gustó, Jessica? Me encantó también. Es muy Sí, muy bonita, sí. Pero bueno, para la clase de hoy fue eso. Y Jessica, para finalizar a aula, né? Só para dar um aviso, assim, um convite, mais um convite para reforçar a importância de participar dos projetos de extensão da UniCV, porque são atividades, se eu não me engano, obrigatórias. O João pode talvez me ajudar a falar um pouquinho melhor sobre isso. Sim, boa noite, Jéssica. Boa noite, professora. As atividades de extensão são atividades obrigatórias para que o aluno possa se formar. No caso, a única que está ativa no momento se chama Minha História. Só um minuto, só para eu confirmar o nome do Minha terra, Minha história. Terra, Minha História, é isso mesmo. Obrigado. E é muito importante que os alunos façam, né, participem, para que possam se formar quando terminar o curso. Então, é importante que participe, Jéssica. O João tinha me explicado um pouquinho melhor como funciona, eu achei muito legal esse projeto de extensão, então reforço o convite para que você participe. Hoje mesmo já comecei as pesquisas. Ah, que bom, então. Já. Beleza, então, muito obrigada por vir. Bueno, voy a hacer el cierre en español. Gracias por venir, Jessica. Gracias por también estar acá, Juan. Voy a decir tu nombre en español. Y bueno, nosotros nos vemos entonces en nuestra próxima clase en el jueves que viene. Gracias por venir y hasta pronto. Buenas noches, gracias. Buenas noches, hasta luego.